El Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente presenta Lecciones para Adultos Mayores con el pastor Elmer Jaramillo Hernández. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que estén con salud, que tengan las bendiciones de Dios, que se sientan protegidos y amparados por Dios, porque Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y Él ha prometido estar con nosotros. Gracias a Dios que vamos a iniciar las lecciones del mes de febrero. Todos son bienvenidos a nuestra clase, todos son bienvenidos porque necesitamos la palabra de Dios, a nadie se excluye. Si ustedes tienen algún invitado, algún amigo, alguna amiga que quiera escuchar la palabra de Dios, recomiéndenle el video, recomiéndenle la clase, es para bendición de su vida. Y yo creo que se van a sentir muy bien porque pues es la palabra bendita de nuestro Dios. Entonces pues vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios que Él nos bendiga en nuestra clase y que Él nos fortalezca, que Él nos permita entender el mensaje y poder practicarlo, sobre todo porque esa es la intención, que seamos gente que practique la enseñanza de la palabra de Dios. Es importante porque cuando alguien solamente escucha pero no hace o no practica la palabra, pues en realidad lo que está haciendo es perder el tiempo. Suena drástico, ¿verdad? Pero esto es así. Se tiene que practicar la palabra de Dios, se tiene que vivir de acuerdo al consejo bíblico para que éste nos traiga resultados a nuestra vida personal, a nuestra vida espiritual y se vea reflejado en una vida edificante para uno mismo y para las personas que nos rodean. Así es que pongámosle toda la intención, todo el sentido a lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Es muy importante que guardemos la enseñanza en nuestro corazón y estemos dispuestos a practicar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, estoy delante de tu presencia. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida que tú me has prestado y muchas gracias por la vida de tus hijos que están participando de esta enseñanza, que están tomando la enseñanza allá en su casa. Bendícelos, Padre Celestial, de tal manera que encuentren paz, gozo, fortaleza, gracia y dirección de Dios a través de la enseñanza de tu santa palabra, Señor. Habrá algunas personas, algunos amigos, amigas que han sido invitados para participar de la enseñanza. Te ruego que los bendigas, que tú les des de tu ayuda y les permitas encontrar mucha bendición a través del consejo bíblico. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, y estoy en tus manos juntamente con tus hijos. En el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a proceder a repetir el texto que corresponde al mes de febrero. Y nuestro texto se encuentra en Tito 2:10. En Tito 2:10 está este texto. Vamos a recitarlo 3 veces por ser la primera ocasión. Es el texto general, el texto del mes de febrero. Dice así: no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Tito 2:10. Vamos a hacerlo por segunda ocasión. Dice: no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Tito 2:10. Por tercera ocasión: no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Tito 2:10. Les decía que estamos iniciando lecciones del mes de febrero. Este es el texto del mes, porque el valor que vamos a estudiar, recuerden ustedes que estamos estudiando los valores que me han forjado, y el tema del mes es el valor lealtad. El valor lealtad es un valor muy importante que debemos nosotros practicar y que debemos ejercitar. No debemos cansarnos de ser leales. Y ya en nuestra clase vamos a aprender con quién tenemos que ser leales ante todas las cosas. En primer lugar, yo creo que usted ya tiene en su mente esa pequeña conclusión que es grandiosa. Nuestra lealtad es para
con nuestro Dios. Así es que los dejo con el texto correspondiente al mes de febrero, porque es el momento de que escuchemos el himno que vamos a estar entonando, tratando de aprender durante el mes de febrero. Así es que pongamos manos a la obra y todo nuestro oído y nuestro sentido para escuchar esta alabanza que bendice el nombre bendito de nuestro Dios. A Dios, estamos bendiciendo el nombre del Señor. Hemos escuchado esta preciosa alabanza. Bendigamos el nombre de Cristo y adorémosle, hermanos. Es importante que mantengamos siempre una alabanza en nuestro corazón para con Dios en los momentos difíciles, en los momentos de alegría. Debemos bendecir el nombre del Señor. Ya lo dice el salmista: todo lo que respira, alabe a Jehová. Bien, pues vamos a dar paso a nuestra lección y el título de nuestra lección es Para Dios, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que ir conectando nuestras ideas, los valores que me han forjado. Y en el mes de febrero, lealtad. Y el título de la lección es Para Dios, lealtad para Dios. Es algo muy importante tener lealtad para con Dios. Antes de ello, vamos a aprendernos nuestro texto. Y nuestro texto está bien facilito, porque casi estoy seguro que se lo saben. Está en Apocalipsis 2:10 y es la parte final que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. ¿Se lo aprendieron? Dice así: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. A ver, dígalo conmigo, allí donde está, en su casita, dígalo conmigo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Ese es el texto de nuestra lección. Y entonces aprendamos lealtad para Dios. Y vamos a ir a nuestra primer cita bíblica, y esta se encuentra en el libro de los Salmos, número 42, versículo 5. Se los voy a leer. Dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Por las saludes
de su presencia. Lealtad para Dios en las pruebas. Empecemos nosotros pensando que la lealtad es una cualidad y muy importante que consiste en ser fiel a una persona, a un grupo, a una nación. Y vamos a contextualizarlo para nosotros en ser leales también a la congregación, a la iglesia donde estamos. Y para nosotros como hijos de Dios es algo que el Señor pide y que también recompensa. Grabe esto en su mente. La lealtad es algo que el Señor pide y que también recompensa. Y esto no puede faltar en un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano debe de ser leal para con Dios. ¿Saben por qué? Porque una persona leal siempre va a estar comprometida con los ideales que le identifican. Y en este caso son los ideales de Dios, los pensamientos de Dios. La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir nuestros compromisos aún frente a las circunstancias cambiantes o adversas. De acuerdo a lo que dice el diccionario, lealtad es el cumplimiento de lo que exigen las leyes, de la fidelidad, del honor y de la gratitud. En la sociedad este valor se ha perdido, desafortunadamente. Pero nosotros tenemos que ser leales. Lealtad para nuestro Dios. ¿En qué circunstancia? En las pruebas. El salmista escribió, ¿por qué te abates, oh alma mía? Como diciéndose a sí mismo, ¿por qué estás triste? Pareciera que el salmista estaba pasando por un periodo difícil en su vida y que había visto las maravillas de Dios en años pasados, pero llegó el momento en el que se sintió tan afligido, tan triste, tan abatido, que haga de cuenta que se habló a sí mismo y se dijo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te derribas? Porque podríamos decir, sustituir la palabra abatir por derribar. Y el salmista se decía, ¿por qué te derribas? ¿Por qué estás ahí tirado en el suelo? ¿Por qué estás allí sin ánimo de levantarte? Seguramente el salmista tenía en mente que no era lógico, que no era normal estar viviendo una situación así tan triste si él había sido testigo del poder de Dios. Estoy seguro que nosotros hemos sido testigos del poder de Dios. También estoy seguro que como estamos revestidos de humanidad, somos 100% humanos, y a veces nos vienen dificultades que nos derriban, así como que nos tiran, nos ponen hasta el suelo. Y por un momento olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. A muchos de nosotros Dios nos ha rescatado de la misma muerte. Cumpliéndose el Salmo 103, que dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. A veces somos probados, hermanos. Probar significa acción que permite conocer las cualidades de alguien, verificar su eficacia para ver cómo reacciona o qué resultado produce. Nos vienen problemas para que surjan las cualidades, para que se vea cuán eficaz es la fe que estamos practicando. Las pruebas no solamente vienen por fastidiar la vida o por agobiarnos, sino realmente es para verificar cómo reaccionamos y qué resultado podemos producir en determinadas circunstancias. El salmista se dijo a sí mismo, ¿por qué te abates? Pero luego dice, y te conturbas en mí. Por ahí existe una información que dice que este término equivale a la idea de cuando se gime de dolor con desesperanza, de una manera muy desesperada, buscando ayuda. En realidad, hemos llorado más de una vez con angustia. Y el salmista así se veía, en una prueba tan difícil que se encontraba como desesperado. Pero él mismo pudo decirse a sí mismo, espera
en Dios. Espera en Dios. Porque Dios te va a traer la respuesta, se decía a sí mismo. Porque Dios va a mandar la solución. Porque en medio de la prueba que usted está pasando o que yo pudiera estar pasando, Dios promete mandar una respuesta. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque el Señor nos hizo sus seguidores. Y no solamente sus seguidores para ir, sino somos sus seguidores y a la vez Él camina a nuestro lado para ayudarnos en los momentos difíciles. El salmista se confortó cuando dijo, espera en Dios, porque aún le tengo que alabar. ¿Y por qué tiene que alabarle? Pues porque seguramente Dios va a traer una respuesta de mucha bendición para su vida. Decía él, por las saludes de su presencia. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Somos probados. Ese problema que usted tiene es una prueba. Y les decía, es para verificar la eficacia de su fe, para ver cómo reacciona o qué resultados produce en medio de esa situación particular que está viviendo. Alguien dijo, pero es que no me entienden, miren que mis problemas son tan grandes, yo tengo los problemas más grandes del mundo. Bueno, es que a cada uno nos toca la medida adecuada a lo que Dios considera que necesitamos. Y cada prueba precisamente es para que se demuestre, ahora es que, ¿de qué está hecho? ¿Cómo está hecho? Para ver si realmente la palabra, la doctrina, su fe está tan fuerte en el Señor o aún hay que crecer más. Tenemos que ser leales a pesar de las pruebas. Nadie diga, porque tengo problemas, ya no voy a ir al templo. Les pregunto, en la oportunidad que tengamos ya, cuando los templos se abran, ¿dejar de ir al templo solucionará su problema? ¿Verdad que no? ¿Dejar de orar solucionará su problema? No. ¿Dejar de ir al templo le traerá la sanidad? Tampoco. Algunos dicen, es que como no tengo trabajo y estoy sufriendo algunas situaciones, pues ya ni voy a ir al templo, ya me desanimé. La pregunta es, ¿y dejando de buscar a Dios se va a solucionar? Créame que esa prueba es realmente para verificar si está en Cristo, si tiene fe en el Señor, si está esperando en Dios. Así que nuestra lealtad para con Dios en medio de las pruebas. ¿Y qué decir de la enfermedad? ¿Qué decir de esas dolencias? ¿Qué decir de esos achaques que se presentan de un momento a otro? Esos malestares que han estado allí, que parece que en lugar de irse, amenazan por quedarse por tiempo indefinido. Son pruebas que van arrojando lo que realmente llevamos por dentro. La fe en el Señor, la fe en nuestro Dios Todopoderoso. Así es que tome fuerza, confía en Dios, sea leal para Dios en medio de las pruebas. Vamos a leer otra porción escritural y está en el Salmo número 103. Salmo número 103, versículo 3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y si nuestra lección es lealtad para Dios, pues ahora es en la enfermedad. ¿Sí? En la enfermedad. ¿Quién no se ha enfermado? ¿Quién no ha pasado por periodos de aflicción donde la enfermedad ha avanzado terriblemente sobre su cuerpo? Dijo alguien, es que yo sentí que de esta no salía. Y no creo que nada más haya sido ese alguien. A muchos les ha pasado que han dicho, yo sentí que de esta enfermedad me moría. Hermanos, tenemos que ser leales para con Dios en medio de la enfermedad. Es doloroso. A nadie le gusta estar enfermo. Sentir uno mismo el dolor es terrible. Y sufrir por un familiar enfermo es algo también de mucho impacto. Pero debemos de ser leales a Dios porque Él ha prometido sanar todas nuestras dolencias. Tenemos un ejemplo impresionante, me llama mucho la atención y me quedo sorprendido por la actitud que asumió el patriarca Job. Usted conoce la historia de Job, un hombre muy temeroso de Dios.
Y uno dice, pues, creo que lo que le pasó fue muy fuerte. Si él era temeroso de Dios, si él era muy recto delante de Dios y que le haya pasado esto. Y decimos, pues, como que no cuadra con nuestros conceptos de justicia, pero nuestras justicias no sirven. Es Dios el que es justo y Él sabe cómo trata con cada persona. Ustedes saben que a Job le sobrevino enfermedad, le sobrevino la pérdida de sus hijos, la pérdida material. Y entonces él pasó por una situación tremendamente dolorosa. Lo que llama la atención es cómo logró pasar ese periodo de prueba, cómo logró pasar esos días tan complicados para su vida. Cuando nosotros tenemos alguna molestia, algún dolor y decimos, bueno, ya se me va a pasar, ya al ratito se me quita, pues es para sobrellevar esa situación, ¿no? Pero con Job el asunto fue distinto. ¿Cuándo se acabaría su sufrimiento? No lo sé. Él llegó a decir, aunque él me matare, en él esperaré. Eso habla de un hombre leal, de alguien que sabe en quién ha creído y que quiere caminar con Dios y que no pretende apartarse a la más mínima situación de enfermedad. La palabra del Señor nos dice que Él ha prometido darle sanidad a sus hijos. En el Evangelio de San Marcos dice, estas señales seguirán a los que creyeren. Si usted ha creído, si usted cree en el Evangelio, en la palabra de Dios, seguramente encontrará grandes sorpresas, porque Cristo vive y Cristo sana. Cristo tiene todo poder para sanar. No tenemos nada contra la ciencia, no tenemos nada contra las instituciones de salud, contra los médicos. No tenemos nada contra ellos. Lo que sí decimos es que Dios tiene poder para hacer grandes milagros. La ciencia tiene un límite y la ciencia es capaz de decir, hasta aquí llegamos, porque más allá ya no sabemos qué hacer. Sin embargo, llega el Señor y dice, pues de aquí para allá me hago cargo yo y lo levanto y le doy vida y le añado años. Ah, bendito es el nombre de Dios. Seamos leales también en la enfermedad. Seamos capaces de permanecer fieles a nuestro Dios, aunque suframos, aunque tengamos dolencia. Recuerde que la fe en Dios es capaz de mover montañas. Hasta dice el apóstol Santiago, si está alguien enfermo, pues llame a los ancianos de la iglesia, llame a su pastor. Si no es posible una visita vía telefónica, pueden orar por usted, leerle la palabra, compartirle palabras de aliento. Pero sea leal con el Señor, camine con Él todos los días, afírmese más en las promesas benditas de nuestro Dios. Vamos a leer otra porción escritural y está en San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice así, pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias, y seguíale grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Imagínese cómo el maestro allí a la ribera del mar de Galilea, acompañado por sus discípulos, pero también acompañado por una enorme multitud de gente que había acudido para oír la enseñanza del maestro. Dice que era una grande multitud y no era para menos. Dice que veían las señales que hacía en los enfermos. Eso conmueve, hermanos, eso impacta, ¿sí? Tan solo
hoy día, en nuestro contexto, cuando se dice es que en tal lugar hay una persona, hay un médico que atiende de manera excelente y la gente es capaz de viajar de una ciudad a otra, de un país a otro, es que tiene necesidad la persona y la persona se mueve. Y esta gente se había movido para ir a donde estaba el Señor Jesucristo. El Señor los mira y surge por allí algo. Pareciera que en algún momento ya habían platicado los discípulos sobre esta situación. El Señor particularmente se dirige a un hombre llamado Felipe, que era, digamos que había vivido allí en esa región, era conocedor de la región, y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? De primer momento podríamos pensar, bueno, si Felipe conocía muy bien la región, la situación geográfica, las comunidades cercanas, o dónde se podía comprar pan, probablemente por eso le haya preguntado el Señor Jesús, ¿dónde se podrá conseguir pan para darle de comer a toda esta multitud? Y desde luego tendríamos que pensar dónde hay alguien que tenga suficiente producción de alimento como para atender a todos estos que estás viendo, Felipe. Y la situación no fue sencilla. Imaginemos a Felipe mirando así como que hay tanta gente, pues no tengo idea de dónde comprar tanta comida. Esa era una parte. La otra era, ¿con qué compramos para todos ellos? Si era una multitud. Estamos hablando de una cantidad muy fuerte. Y dice el versículo 6 que esto decía para probarle, ¿sí? Para probarle, porque dice que el Señor ya sabía lo que iba a hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues el Señor intervino de una manera maravillosa, porque aun cuando Felipe ya se había como que empezado a organizar y había hecho sus cuentas, y dice 200 denarios de pan no les bastarán. Dice para que cada uno de ellos tome un poco. O sea, haciendo un gasto tan fuerte no alcanzaría para darle un pan a cada quien. Y entonces aparece en escena Andrés, el hermano de Simón Pedro, que también se considera que era originario de esa región y que probablemente él conociera al muchacho aquel que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. En aquel tiempo, hermanos, comer pan de cebada era comer de lo más humilde, de lo más sencillo, era el pan de los pobres. Y aparece el muchacho así como que, me imagino yo diciéndole a Andrés, oiga Andrés, yo tengo 5 panes y tengo 2 peces, ¿servirán para algo? Y resulta que esta noticia la llevan con el Señor Jesucristo. ¿Sí? La llevan al Señor, 5 panes, 2 peces. ¿Para quién? Para toda esta multitud. Tal vez hasta ese momento Felipe y Andrés estaban expectantes. ¿Qué hacer para alimentar a tanta gente? Y pues resulta que el Señor les da una indicación. Les habla y les dice, hagan recostar a la gente. Dice que había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como un número de 5,000 varones. ¿Y saben qué hizo el Señor? Dice que tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, dio gracias. Qué importante es que seamos agradecidos con lo que Dios nos da. El Señor dio gracias al Padre Celestial y repartió a sus discípulos. Y los discípulos a los que estaban recostados. Y también se repartieron los peces, dice cuánto querían. Y de esta manera el Señor sació el hambre de aquellas personas, suplió una necesidad muy apremiante para con las personas que estaban allí. Vean ustedes cómo Dios multiplica. Pero obviamente cuenta mucho la fe, la disposición que hay
por ejemplo, de la disposición del muchacho, de decir, yo entrego al Señor mis 5 panes y mis 2 peces, ¿sabes? Lo entrego al Señor. El Señor puede hacer de lo poco una grande multitud. También la actitud, la disposición de ofrendarle a Dios, de darle. El Señor hace cosas maravillosas. Hermanos, seamos leales a Dios también en la escasez. Puede ser que alguien diga, pero pues es que yo no tengo, es que yo estoy sufriendo, es que yo tengo necesidad. Clamemos a Dios. Dios es bueno. Dios a nadie lo va a dejar desamparado. Dios hará cosas maravillosas en su vida y créame que va a quedar sorprendido por todo lo que Dios hace. Si hacemos memoria y vamos al Antiguo Testamento, recuerde cómo el Señor alimentó a su pueblo en el desierto. Cómo proveyó Dios para su siervo, el profeta Elías. O sea, ahí está la evidencia de cómo Dios ayuda en la escasez. Si acaso somos probados en la escasez, pero el Señor promete estar allí con nosotros. Así es que, hermanos, seamos leales para Dios. Seamos leales, no le demos la espalda, no vayamos en pos de otros dioses, no nos alejemos del Señor. Seamos leales con el Señor a pesar de la enfermedad, a pesar de las pruebas, a pesar de la escasez. Seamos capaces de decir, estoy de pie porque yo sé en quién he creído. De esos hombres y de esas mujeres está buscando el Señor. De hecho, la historia bíblica está impregnada de la historia de la vida de los hombres que fueron leales a Dios a pesar de muchas otras cosas tan complejas y difíciles que probablemente nosotros no seríamos capaces de soportar. Pero tenemos 3 en donde sí tenemos que esforzarnos: escasez, enfermedad y pruebas. ¿Quiere usted esforzarse? ¿Quiere pedirle a Dios que le haga leal, que le permita ser leal a Dios, aunque esté enfermo? Sea leal a Dios. Aunque esté pasando por pruebas, porque son de diversa índole y son inesperadas. Pero si le pide a Dios, seguramente Dios le va a ayudar. Quiero invitarle para que allí donde está, doble su rodilla o en atención y respeto a nuestro Dios, se ponga de pie y hagamos la siguiente oración. Padre Celestial, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, te doy gracias porque nos permites la oportunidad de leer tu palabra y de ser invitados a practicar lealtad para contigo a pesar de las pruebas. Hemos aprendido que las pruebas solamente lo que hacen es reflejar, ayudarnos a reflejar lo que realmente llevamos por dentro, a reflejar lo que realmente hemos creído, a mostrar si de verdad lo que estamos profesando ha hecho un efecto en nuestra vida. Ayúdanos a perseverar, a ser leales a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad. Tu siervo el apóstol Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Tu pueblo puede estar enfermo. Hay hermanos y hermanas que están enfermas. Visítales, Señor, en esta hora y extiende tu mano, obra milagros de sanidad. Ayúdales a tener fortaleza y gracia de lo alto. Si alguien está pasando por escasez, ayúdale, provéele, bendícele, multiplícale en el nombre de Cristo. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra y nos ponemos a tu especial cuidado, rogándote que tú sigas estando con nosotros. Te doy muchas gracias por Cristo Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Señor. En pantalla va a aparecer, hermanos, van a aparecer 2 pergaminos, ¿sí? Y en uno vamos a escribir las bendiciones de ser leales a Dios. O sea, cuando alguien es leal a Dios, ¿qué bendiciones obtiene? Y en el otro va a escribir las consecuencias de no ser leal a Dios, ¿sí? Ambas tienen un efecto. Cuando alguien es leal, viene bendición. Cuando alguien es desleal, viene una consecuencia. Tenemos que reflexionar, esto es parte de nuestro trabajo, de nuestros compromisos, ir reflexionando por la palabra del Señor en nuestra vida, de tal manera que haya
gloriosos resultados. Y así, hermanos, hoy concluimos nuestra enseñanza del día de hoy, primera lección del mes de febrero, y les invito para que de pie demos gracias a Dios. Padre Celestial, gracias una vez más por la enseñanza que nos has dado. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos guardes y nos bendigas. Y que mientras estamos distantes los unos de los otros, Padre, que la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre y la participación del Espíritu Santo sea con todos, ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a decir nuestro texto del mes. No defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Tito 2:10. Hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga. Un caluroso abrazo.